cada 26 a 40 segundos, de cada 26 a 40 segundos, una persona se quita la vida en el mundo. Así que no es tan aislado. Vamos a empezar por ahí. Segundo, en Puerto Rico aproximadamente de cada 29, más o menos 30 horas, una persona se quita la vida en Puerto Rico. Así que estamos hablando de que para los efectos prácticamente en Puerto Rico una persona, si lo vamos a sacar cada día, lamentablemente se quita la vida. Y esos son los números que están registrados, dando como por bueno lo que nos reporta el gobierno, que sabemos que eso está... Pero no se reseña tan frecuente, como dije, pasa por debajo del radar. Pasa por debajo del radar. Es medio silencioso el asunto, y el tema de capacitar a nuestra gente en general, no estoy hablando tan solamente de la iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de una sociedad completa, ¿verdad? En nuestras empresas, en los departamentos del gobierno, realmente se habla de esto, ¿verdad? A lo mejor ¿verdad? Seguridad lo habla, ese tipo de cosas, pero en general se habla realmente. Bien poco, porque es un tema tabú. Es verdad. Rodeado de muchos mitos, ¿verdad? Yo constantemente, yo creo que lo he dicho cada vez que vengo aquí y donde quiera que voy, ¿verdad? Rompo con el primer mito, porque muchas veces personas piensan que hablar del suicidio provoca que la gente se quite la vida. Ese es el primer mito, y eso tú lo ves en todos lados. No, yo no voy a hablar de eso porque, fíjate, muchachos. No. Los profesionales de la salud nos indican que hay que hablar del tema de manera franca, obviamente responsable. ¿Por qué? Porque eso abre espacios y puertas de esperanza para aquella persona que a lo mejor está pasando una crisis en un momento determinado. Diga, adiós, pero fíjate, en Inspira están hablando de eso, déjame quedarme ahí. Y esa pequeña, o como lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Estas pequeñas intervenciones provocan que la gente se abra, ¿verdad? Y uno de los estigmas que más nosotros tratamos de combatir, ¿verdad? O de los mitos, es precisamente eso. Y obviamente cuando tenemos unos números que son tan alarmantes, pero como muy bien tú dices, pasan por debajo del radar, pues entonces tenemos una sociedad que está pidiendo a gritos, ayúdame. No se habla del tema por el miedo, porque piensan que probablemente va a provocar que la persona intente quitarse la vida por tu hablar. Y entonces pues eso crea resistencia gubernamental, a menos que no sea un taller aislado, resistencia a nivel social, corporativo, eclesiástico, en todos los aspectos. No se habla. La intervención que pues, tuviste con nosotros hace, yo creo que como un mes o más un poquito más atrás, te planteé la situación que trabajando yo para dirigiendo un departamento de noticias, me llama una persona a contacto de seguridad para decirme, mira, yo sé que ustedes no trabajan esto, pero acaba una joven de 14 años suicidarse en el barrio tal de tal pueblo para que se atendiera. Y a mí me llamó la atención por la edad y la persona que, ¿verdad? En ese entonces mi jefa, le dejé saber y me dijo, no, es que no lo trabajan, entonces no lo trabajamos. Me pareció importante que se trabajara, pero de la prensa por lo menos. Pero no vamos a escuchar porque ahí yo no puedo decir, por lo menos en el que yo trabajaba en ese entonces, esa era la regla, no puedo decir que todos, pero a mí me parece que es un tema que desde las instrucciones no va a haber cobertura. Y es lo que él dice, ese estigma, ese tabú de que si hablamos de suicidio y reseñamos una noticia, tuviéramos posiblemente estimulando a otra persona que ha pensado suicidarse. Desde ahí fue la explicación que me dieron. Pero fíjate lo importante de ese dato que tú me diste hace un mes y medio, más o menos, que yo estuve acá. Porque yo en los foros, ¿verdad? Que por la posición que uno ocupa, pues intencionalmente y llaman a uno y uno tiene la oportunidad de hablar. Cuando estoy con personas de los medios, lo utilizo. Claro. ¿Ves? Y estas conversaciones dan unos datos porque digo, hermano, aportan, hasta que no te toque un familiar tuyo, lamentablemente. Claro. Y entonces esa resistencia, poco a poco, vamos educando y los espacios se van abriendo. La insensibilidad
promueve el suicidio, buscando qué puede estar disparando el suicidio, la sensibilidad que está alrededor de esa persona, la poca empatía que sabemos que nuestra sociedad está a falta de eso. Lo vemos diario. Claro, o sea, claro. Nadie le importa el que está al lado. Uh-huh. Hay vecinos que no se conocen, ni se saben, ni nada. Y no estoy hablando de meterse en la vida de nada. No, eso no es el punto, ¿verdad? Pero ese diálogo simplemente, esa coinonía, entro, salgo, no me importa nadie, me importa más que los míos, voy a trabajar, lo que Jerry acaba de decir, y ya hago mi trabajo y ya, y olvídate de todos los problemas que estén pasando a mi alrededor. La insensibilidad tiene que ver en esto. Incide como un factor de riesgo dentro de los múltiples factores de riesgo que hay, ¿verdad? Así que pudiéramos decir que sí, te puedo contestar sí categóricamente, pero ese es un factor probablemente para una persona. Hay otras personas que tienen otro tipo de factores de riesgo, pero obviamente esa insensibilidad sí nos arropa en todo Puerto Rico. Pero esa insensibilidad en muchas ocasiones ocurre por el morbo, la constante exposición en las redes sociales que hoy tenemos a los casos que son difíciles de manejar, que antes en nuestro tiempo eso jamás se, ¿verdad? Y las personas, al estar constantemente recibiendo un tipo de información o recibir un tipo de data, pues lo toma como por sentado. ¿Y cuál es el mayor factor de riesgo? En este momento, uno de los mayores factores de riesgo es la soledad. Tanto en los jóvenes y adolescentes como en los adultos mayores. Si tú ves, ahora mismo los últimos números que salen del CDC nos dicen, esos son recientes ahora para el 2023, que la segunda causa de muerte entre las edades de 10 años hasta 34 es el suicidio. Y que está subiendo exponencialmente de una manera alarmante después de los 50 años. Hay algo que me llama la atención y quiero ver si voy a poner estos dos ejemplos de entrevista, información que recientemente nosotros entrevistamos a Carl Soderberg, exdirector de la EPA, hablando del calentamiento global. Y él dijo, en Puerto Rico, en el acta de defunción, debe haber un renglón que diga que fue por altas temperaturas, porque en Estados Unidos, en otras jurisdicciones, cuando se le hace un chequeo a la persona o se está tratando con la persona muere, el doctor determina que fueron las altas temperaturas que provocaron esa muerte. Aquí simplemente la pasan porque fue un infarto, un paro cardíaco, un paro respiratorio. Y él dice, para tener mayor certeza de qué efecto está teniendo nocivo a la salud. Por otra parte, el doctor Lemuel Martínez, infectólogo, me dice, Jerry, lo que sucede es que hay muertes que son provocadas por la influenza. Lo que pasa es que aparece derrame cerebral, ¿verdad? O un accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco, y esa persona hace una semana pasó por influenza y él dice que creo que es 15 días o demás, la persona está expuesta sin padecer del corazón ni de ningún problema a que le dé por causa de la influenza un infarto o un derrame. Los datos que dan son tan precisos como para decir, me debo dejar llevar por esto, o están habiendo casos de suicidio que, a grosso modo, por tu experiencia, pudieran tener unos identificativos de que eso no fue un accidente o no fue una situación diferente, sino que pudiera haber sido un suicidio y no se está registrando como tal. Acabas de ponerle el punto a la I. Si, para que tengas una idea, la persona intenta suicidarse o quitarse la vida, se lanza de un puente, y esa persona está todavía con signos vitales y lo montan los paramédicos y da la casualidad que llega a la sala de emergencia. Esto es datos que nos ofrecen. Yo visito constantemente profesionales de la salud y nos invitan para darle charlas ¿verdad? Y hablar con ellos y conferencias. Ese señor o esa señora o esa persona llega a sala de emergencia vivo, no cuenta como suicidio. Muere por trauma o por paro respiratorio o por desmembramiento. Así que una de las estadísticas, añádeme entonces a esa lista que tú acabas de decir,
lo que es el comportamiento suicida y el suicidio ya obviamente en su máxima expresión cuando la persona decide quitarse la vida. Y obviamente estamos recibiendo información de la policía que en muchos casos, cuando usted ve muerte sospechosa, es que las personas que están ahí ven la soga al lado o lamentablemente ven la jeringuilla de un overdose producto quizás de un comportamiento suicida, que eso tiene un nombre, se llama suicidio crónico, o ven las personas con el arma de fuego, pero como en ese momento no puede determinar, ¿verdad? Vamos a darle el beneficio de la duda, que no hay mucha duda, porque a veces los mismos policías nos dicen, mira mi hermano, sí, si yo lo vi ahí, lamentablemente de la manera en que se quitó la vida, pues usted ve que le ponen muerte sospechosa. Y eso pasa por debajo del radar, por eso es inverosímil. Te voy a dar un dato. 2022, en Estados Unidos, el suicidio sube un 3.9%. Sobre 49.500 personas se quitaron la vida, lamentablemente. Y aquí en Puerto Rico salen unas estadísticas con un sistema de salud que no sirve, que no funciona, que no hay alternativas para lo que es la salud mental. Y de momento nos dicen que hay menos la tasa más bajita. Entonces, no hay una congruencia en lo que está, en las tendencias que están pasando a nivel mundial versus lo que está pasando aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque lamentablemente camuflajean. Y posiblemente eso está llevando a que no exista la empatía con esta situación, claro, porque uno piensa que no es un problema tan grave. Claro. Ahora, por otra parte, un endocrinólogo recomienda que cuando te sientas mareado, no vayas rápido y te metas un dulce a la boca, porque a lo mejor no es un bajón de azúcar, a lo mejor es una alza de azúcar. ¿Cuáles son los síntomas que yo pudiera pensar o aquella persona pudiera pensar, no, esto es una tristeza que me da y yo, o esto me da esto y esto yo siempre lo calmo, pero que nosotros, teniendo la empatía que Esteban ahorita señalaba, debemos levantar una bandera de alerta? Lo más mínimo que uno diría, no, eso no, posiblemente no. Aislamiento, irritabilidad, el cambio de conducta constante. Un día estoy contento, otro día amanezco que me como el mundo. Ese tipo de cambio. Regalar pertenencias importantes, ¿verdad? Y en el ámbito cristiano no lo veamos como una vez, ay, fulano me regaló las llaves del carro porque... No. Vea, ¿por qué tú estás regalando esto? Porque en muchas ocasiones, lamentablemente, lo que hace la persona es despidiéndose. Ese tipo de indicativos son importantes. El aseo personal, ¿verdad? No es que todas las personas que yo estoy mencionando aquí es que se van a quitar la vida, pero son banderas a las cuales tenemos que estar pendientes porque probablemente tengamos esa última oportunidad y esa última oportunidad puede o perderlo para siempre o le podemos salvar la vida. ¿Qué nuestra comunidad de fe puede hacer para aportar y ayudar en este proceso? ¿Qué es lo más efectivo que tú has visto durante todos estos años? ¿Qué se puede hacer? Educarse, hablar del tema y trabajarlo sin miedo. ¿Cómo lo hacemos? Aparte de llamarte y entrar en ese proceso de entrenar, ¿verdad? De educarse, de coger educación, pero probablemente hayan líderes o gente de la iglesia esté diciendo, pero ¿cómo lo hago? ¿Pongo a una persona que se especialice en eso? ¿Pongo a varias personas sin alarmar, sin estar ahí ahora hiper, no sé si la palabra es presensible, ahora todo el mundo se va a no, pero tener el conocimiento vasto para poder atender cómo lo hacemos? Crear grupos de apoyo dentro de las mismas iglesias, dentro de las comunidades de fe y de hecho en cualquier institución pública, gubernamental o religiosa, designar una persona que pueda tener un protocolo. Cada iglesia debe tener un protocolo de intervención. Eso trabajar en grupo, porque mientras el líder está por allá predicando, puede exacerbarse alguien acá y la iglesia tiene que responder inmediatamente. Claro, y ese protocolo ayuda, ¿verdad? O ese proceso ayuda a filtrar Salva vidas. Salva vidas, porque al final del día lo que nosotros es que tenemos, ¿verdad? Por eso nosotros nos llamamos los paramédicos del alma. Dar esos primeros auxilios para dirigir a una persona a buscar ayuda. Sé que tienes un número para atender a personas, ¿verdad?, que están pasando por diferentes situaciones.
danos los dos números, ese y también el de información para talleres, poder entrar en ese proceso y hacer ese grupo en la iglesia. Call Center La Esperanza es para personas que necesiten hablar con alguien, línea de acompañamiento espiritual, 1-888-610-8483, 1-888-610-8483, y el número para conferencias, talleres o lo que usted entienda bien que podamos servir, el 787-510-5001.